Pues otro viernes más en este programa tan hermoso para ustedes, hecho con todo y el amor, en Amigas y Confidentes. Vamos a estar hablando de un tema que yo creo que hay límites, obviamente, pero no sabemos cuáles son, ni si hemos llegado a caer al límite o no. Vamos a hablar de mitómanos. ¿Usted qué cree? A usted ya le pasó. Pero antes de entrar, como me dice mi amiga Tami, desde agarró y dijo... Vamos a saludar a mis amigas y confidentes que están aquí como todo viernes, a Doraluz Ortiz y a Tamara Vargas. Ay, pero qué bárbaro, está nombre completo y toda la cosa. No, pero pues oye, es que para que la gente sepa. Te faltó Rodríguez. Doraluz Ortiz, perdón, Doraluz Ortiz Lara, y en este lado Aide Tamara Vargas Rodríguez. Porque usted no lo sabe, porque también es Rodríguez. Aide Tamara. Y también Aide Tamara. Y vean nada más qué guapas vienen mis amigas y confidentes. Ay, mira quién habla. Tenemos a Tami que viene muy intelectual el día de hoy. Por supuesto. Aquí en Amigas Confidentes. Qué guapa ella. Porque vamos a hablar de una cosa muy interesante. Sí, ¿cuántas veces nos hemos topado con gente que nos dice mentiras? Y no sabemos si es la costumbre o todos hemos dicho alguna mentira en alguna ocasión, mentiras convenientes, digámoslo así, pues para zafarnos de algo, para... La típica, que esa debo confesar, y ahora voy a tener la sección de Ernesto, que de verdad se los juro, Ernesto fue la persona que me enseñó a decir, si no vas a ir, di que no desde el principio, no que dices, no, sí, allá nos vemos, si te hablo, porque... Ay, pero eso es mucho del mexicano. ¿Pero por qué? ¿Sabes qué? Nada más dices no. A mí también creo que está mal. Yo también creo que está trabajo. mal. Yo, ese no, tú lo sabes. Yo sí. soy de las que... Pero es que yo estoy convencida que voy a ir, pero al final digo, dije a 4 personas que sí, no que sea súper famosa, pero al final dices... Quiero ir a los 4, yo sé que me da tiempo, pero ya hoy en día no te da tiempo. ¿Serán mentiritas piadosas? Bueno, pero eso es a lo que iba. Esas mentiras, bueno, ¿no? probablemente a nadie no le pasa importa, nada, no nadie pasa le nada. hacen Pero daño. ¿qué pasa cuando ya vives una realidad paralela? ¿Qué pasa cuando ya tú mismo te crees esas mentiras y empiezas a querer tapar una tras otra? ¿Te das cuenta o no de lo que estás haciendo? En fin, ¿será una patología o no? Vamos a tener una especialista, por supuesto, que nos va a decir todo referente con el tema del día de hoy, que son los mitómanos. ¿Tú qué dices, Dorita? Yo digo que está cañón. Bueno, okay. Te voy a decir por qué, importante. porque la verdad es que una de las cosas que ya nos estará diciendo nuestra invitada el día de hoy es que yo no lo sabía, pero dicen que los que son mitómanos, yo pensaba que se daban cuenta de sus mentiras, o sea, es decir, que ellos sabían que estaban actuando mal o que estaban mintiéndole a la gente, y la verdad es que no lo saben, no se dan cuenta, y esto es algo que hay que resolver, un misterio por resolver aquí en Amigas y Confidentes, por supuesto, para todos ustedes, porque yo creo que todos hemos conocido en alguna ocasión a gente mentirosa. Yo sí he conocido a muchos, pero no estoy segura si que lleguen a ser mitómanos, o sea, no le estoy segura. Yo sé de alguien que sí, que ya nos va a compartir también su historia, y está cañón, por eso digo, oye, gente que ya llegó a esos niveles. ¿En dónde nos encontramos el día de hoy? En el Zócalo del puerto de bonito. Veracruz, por supuesto, transmitiendo para ustedes. Aquí ya con el solecito mucho más bajo, mucho porque más hace ratito agradable, estábamos sufriendo mucho con más eso, decíamos, oh Dios sí, mío, qué bárbaro, pero qué bonito, calor. qué bonitas tradiciones tenemos aquí en Veracruz, ¿verdad, amiga? Sí, por supuesto. Tenemos que sí. venir a compartirlas, por eso hacemos aquí el programa de Amigas y Confidentes, y también, antes de entrar e irnos a la cápsula, no se les olvide escribirnos en las redes sociales, en Amigas TV+, por el Facebook, por el Twitter, por Instagram, mándenos sus fotos, díganos qué piensan del programa, si quieren venir, porque habrá una sorpresita un poquito más adelante en Amigas y Confidentes, y miren, aquí van a poder estar, aquí merito van a poder estar en la charla desde Agarró y dijo, pero vámonos a una cápsula y regresamos y seguimos en la chorcha. Sí, ¿cómo no? Regresamos con el tema de los muchas gracias. mitómanos. Sí, bueno. Dime por qué, juro me dices siempre solamente mentiras, me enamoraste a base de mentiras, me alimentaste siempre de mentiras. Era solo un juego cruel de su vanidad, él me mintió. La mayoría, o mejor dicho, todas las personas mentimos, ya sea que utilicemos pequeñas o grandes mentiras, en promedio por lo menos 1 o 2 veces al día las utilizamos, es lo que los estudios científicos han arrojado. Con buenas o malas intenciones, hacia los demás, hacia nosotros mismos, todos nos hemos mentido siempre. Pareciera ser parte de nuestra naturaleza, pero ¿por qué lo hacemos?
Esta capacidad de mentir parece ser parte integral del desarrollo de una persona a través de la vida. En la gran mayoría de los casos, la gente miente para protegerse o para evitar un castigo, por lo que de algún modo, a primera instancia, bien podríamos decir que se trata de un comportamiento que funciona como un mecanismo de defensa. Mentir entonces se vuelve tan habitual, pues es cierto que hasta en las cosas más absurdas lo hacemos, como por ejemplo la edad, la profesión de los padres, la salida de los fines de semana, las actividades diarias, entre muchas más. Sin embargo, hay una gran diferencia en ser una persona mentirosa y un mitómano, que es cuando mentir se convierte en un hábito y es la única forma de relacionarse con los demás. Este padecimiento psicológico lleva por nombre la mitomanía, la cual es un impulso irrefrenable de mentir. No es en sí una enfermedad, aunque hay profesionales de la salud mental que ya lo consideran como tal, pero sí es un síntoma de que esa persona tiene cierto trastorno psicológico. El mitómano falsea la realidad para hacerla más soportable e incluso puede tener una imagen distorsionada de sí mismo, generalmente con delirio de grandeza, lo que produce una gran distancia con la imagen real. También quien sufre la mitomanía puede tener un carácter con rasgos paranoicos, cambia la idea que tiene sobre sí mismo y le engrandece. También es una persona que oculta datos con mentiras y se diseña una historia y se la cree. El mitómano miente para ganar prestigio, manipular a los demás o hacer daño. Es importante tener en cuenta que no se trata de un trastorno inofensivo, sino que la mitomanía tiene efectos negativos tanto sobre quien la padece como en su entorno. Algunas de las causas del por qué una persona es mitómana es porque hay inestabilidad en cuanto a la personalidad. Pueden ser personas con un ánimo muy alto, alegres, superficiales, frívolas, que no son constantes ni responsables. Asimismo, la insatisfacción o necesidad constante de aprobación, admiración y afecto es algo constante en una persona mitómana. Muchas veces buscar llamar la atención de los demás. Los mitómanos son personas que no se aceptan como son, sufren de vivir rodeados de baja autoestima y esto desde luego lo repercute psicológicamente y emocionalmente también. Si se trata este trastorno, se puede superar este problema y vivir en la realidad, pero es casi imposible que quien padece de mitomanía busque ayuda por sí mismo. Generalmente es llevado a consulta por otras personas, pero mientras no se someta a un tratamiento, la mentira dominará su vida y afectará probablemente la de la gente que le rodea. Hoy en Amigas y Confidentes conoceremos aún más de las personas mitómanas, con lo que se enfrentan, sus principales características y su manera de vivir con este trastorno psicológico. Para Amigas y Confidentes, Seidel Zafra. ¿Qué tal la cápsula? ¿Son o no son mitómanos? No. ¿Conocen o no conocen a alguno que les haya mentido? Pero mucho. Bueno, para eso, para saber qué tanto somos, o si se puede ser mitómano por grados, o cómo está el rollo, si se nace o se hace, o si es una patología, bueno, aquí está nuestra psicoterapeuta ericksoniana de confianza, Alejandra Carballo. De ¿Cómo cabecera. estás? Qué bárbaro, pero qué bonito lo dijiste. Bienvenida. Sí, parece que se dedica a ello, ¿verdad? Sí, se dedica a eso, debería ser conductora de televisión. Pero lo dijo muy bien, ella no es mitómana. No soy mitómana, no No, creo. para nada. Ni mentirosa, de mentira piadosa. Bueno, Oye, a pues veces. qué bueno que te volvemos a ver, digo, que estás aquí de nuevo con nosotros en Amigas y Confidentes y que estarás más tiempo de nuevo con Amigas y Confidentes, ¿verdad? Claro que sí. Pero hay una experiencia que nos platicó Tami detrás de cámaras que nos gustaría que tú nos dijeras después Como de que para nos partir platique. de algo. Ajá. Así es, desde agarró y dijo, ¿verdad? Yo tenía una persona conocida mía, una pareja, que mentía, pero no nos dábamos cuenta que mentía, obviamente, porque siempre había como una justificación que cubría su mentira y entonces, vaya, siempre, como no sé si se la pasaba todas las noches planeando o qué diablos, hasta que llegó un momento, Ya me lo imagino. de verdad, pues es que está hasta cañón, que llegó un güey. momento en que nos dimos cuenta que había mentido tanto y de las cosas más graves como decir que su madre estaba a punto de morir en coma por casi un mes en el hospital. O sea, era ya una mentira tan grande que no sé si eso es ser mitómano o de plano ser mañoso o qué cosa quería en la vida. Pero ¿cómo podemos reconocer a un mitómano del resto de las mentiras o de los mentirosos?
Bueno, lo más importante en este caso es ver el grado, la cuestión de grado, de qué tantas son las mentiras y de qué trascendencia tienen. Todos por naturaleza acabamos mintiendo en alguna manera, por cuestiones que es algo nato del ser humano, cubrirnos las espaldas, de repente como poner ahí una apariencia que no somos, El que dice, por ejemplo, enaltecernos. mientes por convivir. Yo se lo he dicho varias veces a mi hermano. Oye, ya deja de mentir por convivir, porque realmente Claro, te quieres dices, sentir parte de... ajá. Ajá. Claro, de repente tenemos como esas detallitos que no es que sean correctos, pero bueno, son socialmente aceptados porque finalmente no lo hacemos con dolo. La diferencia con los mitómanos es que empiezan a subirle el volumen a las mentiras, se van enredando unos con otros, hasta que de repente ellos empiezan a creer su propia historia, construyen una realidad en base de esas mentiras y ya no pueden salir de ellas. Y eso ya es una patología. Pero a lo que voy es que se dan cuenta ellos, o sea, lo hacen... Tú decías, nosotros no lo hacemos con dolo. ¿Quiere decir que ellos sí las construyen? ¿O en qué momento dejan de construirlas y ya se envolvieron O en se tanta creen mentira? sus propias mentiras. Exacto, todo empieza a lo mejor con una necesidad de destacar, con una necesidad de ser más importante que los demás, como por una falta de autoestima. Y de repente al mentir y mentir y mentir se vuelve un hábito. Ajá. Un hábito en donde de alguna manera ellos encuentran salida como para llamar la atención, pero de repente, como les decía, es cuestión de grado. Hay mitómanos que se quedan en en ese nivel y ahí están bien y mienten, se dan cuenta y como que ya luego lo tapan. Pero hay otros que se siguen de largo y que entonces sí caen en un trastorno psiquiátrico muy fuerte, que puede llegar a ser un trastorno antisocial, un trastorno narcisista, histriónico, una esquizofrenia, una bipolaridad, porque la mitomanía es el síntoma inicial de algo que se está desencadenando ahí. Entonces sí puede ser que ellos no se den cuenta que están mintiendo. Cuando ya es un grado muy, muy elevado, no saben que están mintiendo, ya es patológico. O sea, espérate, agarremos desde el principito, ¿no? Uno empieza a mentir, por ejemplo, tengo un conocido que miente que no ha comido. Y yo, pero si ya vi, o sea, estarías la camisa manchada, ya comiste. Y yo, ya sabes, no, claro que no. Y digo, bueno, a ver, entonces, ¿quién llenó de moronas el asiento? No, pues no, quién sabe quién fue. O sea, sí me explico, o sea, él está dándose cuenta Y algo está que es mintiendo. súper básico, o sea, que no y al pasaría final, nada a lo mejor. bueno, porque a lo mejor está a dieta o qué sé yo, pero al final quiere evadir su realidad mintiendo que no comió cuando uno sabe que sí. A ver, si estás chonchito, no me vayas a decir que es porque el aire y el agua porque te cae mal. O sea, ¿estás de acuerdo? Pero es una parte en la que yo digo, me preocupa, o sea, es como un foco rojo. Yo llegué y le dije, no mientas. O sea, en realidad, yo te quiero gordo o no, o sea, ese es tu problema. Sin embargo, no te mientas. Es que también tú le dijiste muy feo, te quiero gordo, cerdo, Sí, a mí se me hace mantecoso. que tú lo regañaste o porque la comió neta, de más. la neta es que sí me preocupó porque ya no es la primera vez y una cosa son dos, porque está afectando a su físico, que es órganos grasos, Claro. o sea, todo este rollo, y otro que está mintiendo. Entonces ya son dos cosas que están Sí, gachas. ahí ya son dos cosas y eso es algo llamado comorbilidad, en donde pueden aparecer dos o más trastornos a la vez, en donde de alguna manera si él ya tiene una compulsión a comer, por ejemplo, no conozco el caso, pero si él tuviera ya una compulsión por comer, más aparte lo tiene que tapar para encajar, entonces utiliza la mentira. Claro. Entonces si se le hace costumbre mentir, Claro. puede caer en la mitomanía y eso puede trascender después a alguna situación ya mucho más allá de provocada por esa baja autoestima, provocada por esa falta de aceptación y por esa falta de enfrentarse a la realidad que uno Claro, realmente está eso es lo que te viviendo. iba a preguntar, ¿cómo es que puedes empezar a ser un mitómano? Es decir, ¿qué es lo que te lleva a eso? Ya estás Mentir. diciendo que la baja autoestima es una de lo que puede suceder, pero debe haber muchas otras cosas, no Hay solamente muchas la baja cosas. autoestima, ¿no? Hay muchas cosas, fíjate, la baja autoestima es lo principal. ¿Por qué? Porque uno quiere encajar, uno quiere de alguna manera ser parte de, uno quiere ser como parte de un grupito en especial, que lo quieran más, llamar la atención, pero hay también algo muy importante a considerar. Todos nacemos con genes ahí adentro de nuestra mente y de nuestro cuerpo, ¿no? Todos traemos a veces el gen como de los factores psiquiátricos. No está activado, pero tiene que haber algún suceso muy fuerte en la vida de alguien para que ¡pum!, ese gen se active. Así es como se activan los trastornos psiquiátricos. De repente una persona esquizofrénica o con bipolaridad no es precisamente que haya nacido así. A lo mejor trae el gen,
Pero si no tiene ninguna cosa en la vida que se lo active, entonces puede vivir toda la vida tranquilo, que no le va a pasar. Y ojo, no estoy hablando de algo que lo dispare de algo malo. Puede ser algo bueno también, una alegría muy grande, una sorpresa muy grande, y eso, pum, lo activa y entonces empieza a desarrollar. Sí, La te puedo mitomanía empieza también de esa manera. ¿Qué onda? Algo lo por activa, algo muy como bueno. mucho Sí. estrés, por ejemplo, como situaciones muy de mantener el control, situaciones a lo mejor fraudulentas pudieran generarlo, en donde uno empieza a lo mejor con la corrupción de querer hacer algo diferente en su trabajo o en su negocio, y de repente se empieza a enrolar y enrolar y enrolar y ya no sabe cómo salir. Claro. Y ese estrés puede generar entonces, pum, que se active el gen y caer en un trastorno psiquiátrico. Fíjate, o sea, pueden ser muchas cosas y nosotros ni siquiera saber de dónde viene eso, ¿no? O ni siquiera poder diferenciar precisamente cuando alguien te está diciendo una mentira piadosa a cuando ya se convierte en una patología, en un Sí, problema. se te sale O sea, de las manos, ¿no? Sí, sí hay una manera de saberlo, y es como Cosi decía, de repente cuando ya la persona está mintiendo sin sentido, o sea, que tú estás diciendo, oye, pero estoy viendo lo que estás haciendo, oye, pero me estoy dando cuenta, y la persona sigue negándolo y diciendo, no, ahí te puedes dar cuenta de que eso es una mitomanía, porque ya no tiene sentido, ya no es Claro. algo que está preparando como un teatro, sino que realmente es ya sin es, sentido, solamente sí. miente así por porque mentir, le da la porque le da- ansiedad por mentir, porque es como una cosquilla interna de tengo que decirlo, Pues yo y te puedo muchos decir, se avergüenzan. a mí me pasó, estaba yo pequeña, tenía 14 años, que mis papás se separaron en esa época. Entonces, obviamente, no lo hice yo voy a hacerlo así maquiavélicamente, ¿verdad? Yo decía, por un lado, mi papá, que me consiente, digo, pues le voy a decir tal cosa, que mi mamá no me deja tal para que él me dé. Y por otro lado, o sea, el resultado era yo mentir de este lado que mi mamá me trataba mal y del otro lado que mi papá, ¿no? Porque yo era la más pequeña, entonces tenían que ver qué hacían con cosas y que no sé qué, ¿no? En realidad me costó trabajo, porque a veces me creía mis propias mentiras, pero me di cuenta que no estaba padre, no me gustaba la persona que era yo. Claro. Entonces, o sea, obviamente me apegué a una persona, a la esposa de mi papá hoy en día, le dije, ¿sabes qué? No puedo, o sea, no puedo seguir, me estoy dando cuenta que estoy mintiendo y no me gusta. Entonces fue que empecé a decir, no quiero, no me gusta, mira papá, no quiero ir contigo, no quiero herirte, pero que prefiero estar con mi mamá o que prefiero comer con mi papá, o sea, pero fue un proceso bastante difícil que yo porque dije no me gusta, ¿no? Así es. Claro, pero ahí fíjate, Cosi, que no era un problema de mitomanía. En esas situaciones es normal. Era un ejemplo, pero vamos. No, claro, es que es normal sentirse así de repente, ¿no? Es muy normal caer en ese tipo de acciones, sobre todo a esa edad, sí. Y por esas situaciones tan fuertes que a veces uno le duelen y entonces uno actúa así. Tú tuviste la suerte de tener la madurez para cambiar ese chip, para moverte de ese lugar y para tener la madurez de enfrentar la situación, pero mucha gente no tiene la madurez o no tiene a alguien que esté junto y que le pueda decir, oye, ven, te voy a ayudar. Y es la gente que ya es más grande, porque además los niños siempre mienten, pues es normal para ellos, los adolescentes también es parte de la manera de crecer y de madurar, pero ya de los 18 años para adelante que se terminó de formar la personalidad, es cuando entonces empiezan los problemas, cuando ya la personalidad está bien marcada, ahí es donde es más fácil diagnosticar y poder dar tratamiento. Yo tengo dos puntos, uno es, se miente por... ¿cómo te diré? Por seguir el ejemplo, ¿sabes? Como que si en tu casa ves que alguien está mintiendo y dile al de la puerta que no estoy, ¿sabes? No, ¿cómo se dice? No por costumbre, sino por aprendizaje. Por aprendizaje. Sí. Esa es una. Y otra, hay gente que disfruta mintiendo. Claro. ¿Verdad que sí? Sí. Hay gente que disfruta mintiendo y que dice, me lo fregué porque me creyó mi mentira, ¿sabes? Como que sí hay gente que diga... le voy a decir y me voy a alzar, o no sé, como que siento que... Satisfacción, dices tú. Pero nosotros lo hemos hecho cuando fuimos a Cancún, dijimos que éramos la sobrina de no sé quién para que nos dejara. Bueno, pero eso es punto y aparte, o sea, eso es nada más mentir porque quieres obtener algo en ese momento, no porque todo el tiempo estás mintiendo porque te da satisfacción. Yo sí ¿no? lo disfruté, tuvimos quien nos cuidara, ya nadie nos molestó, nos fuimos a un antro y éramos lo que ustedes quieren, hijas, y yo, loco, nos creyó el muchacho. Y sirvió la mentira, fue mentira piadosa esa. Fue una piadosa, pero la verdad es que ¿qué teníamos? 2 años menos, sí. 3. No, mija, ya... 5. 5. Pero tienes razón. Si lo que tú dijiste, sí lo disfrutamos. Por ejemplo, un mujeriego.
O sea, una persona que le miente a su actual pareja para irse con otra y se está siente cañón. fregón de que les mintió y que no se han dado cuenta. Bueno, pero ahí ya estamos hablando de cosas culturales. Sí, ¿no? sí. Ya entran otras costumbres, otra educación, lo aprendido en casa. Exacto. Y el modo de vida que uno va desarrollando desde que somos niños, que vamos viendo cómo actúan nuestros papás, nuestros abuelos, alrededor, las novelas. Pero te acostumbras los a vivir libros. así, Sí, a, claro. a mentir eternamente. Sí. Se te hace algo normal. Puede ser como cuando vives con papás separados, o mejor dicho, cuando ves que tu papá le pone el cuerno a tu mamá cada rato y entonces tú, al tener una pareja y te pone el cuerno, se te hace normal. ¿Es algo parecido con...? Se te hace normal o lo haces tú en consecuencia porque dices, pues es normal, no pasa nada, así Ok. es como Y aprendí. con las mentiras así es viví. igual. Exacto. Y con las mentiras es igual, nada más que ojo, con la mitomanía hay que estar muy pendientes porque les repito, puede ser el síntoma de que algo más grave está pasando, sucediendo, ok. ¿sí? Y nosotros como humanos a veces tendemos a querer tapar el síntoma, ¿sí? ¿Qué pasa? Nos duele la cabeza y me tomo una medicina, pum, para quitármelo, sin quedarme a pensar por qué me está doliendo la cabeza. Probablemente- ¿Será por deshidratación? Exacto. ¿Será Clásico, porque sí. me voy a enfermar del estómago? ¿Será por O me un dio estrés? gripa, me tomo quién sabe cuántas cosas para Cortarla y no pero me no te das enteré qué cuenta que a lo pasa. mejor necesitas descansar, Claro. que hay No, otras que cosas es ahí. influenza a lo mejor y pues luego acabas peor porque te lo Cierto. tapaste. Psicológicamente los síntomas también aparecen así. Empieza algo y si tú lo quieres tapar y quieres hacer como que no pasó nada, pues de repente ya no te Traes diste un rollo a cuenta. la raíz. Exacto, no te diste cuenta de que se estaba desarrollando toda una patología y que entonces puedes caer en algo muy, muy grande. Sí. Oye, dime una cosa, por favor, porque para eso estás aquí. Ok. mande. No, para que no digas nada. No, no, ya se me fue el avión de que iba a decir, chico. Oh, ¿ya ves? ¿Qué pasó, Es que ya, hombre? no, ¿Por ya, estarte mira, burlando? no, volteo a ver a Mary y me hace que así, que nos quedan 2 No, minutos. que ya me nos corta tenemos la que ir a inspiración. corte. No, Bueno, pero vamos se va a ahorita quedar la voy con a pensar y te la voy a decir, porque nosotros. ya la tenía yo muy, muy confabulada ahí mi pregunta. Vamos a corte y Sí, regresamos, vamos a corte y ¿no? regresamos. Todavía se queda con nosotros. Escríbanos, por favor, en Amigas TV Más, en el Facebook, en el Twitter y también en Instagram. Comenten acerca del programa, que ahorita regresamos. Todavía hay mucho más acerca del tema mitómanos. Estamos de regreso en Amigas y Confidentes platicando de los mitómanos y Alejandra Carballo está con nosotros precisamente para platicarnos acerca de esto. Pero chicas, ¿Qué pasó? antes de continuar con el tema, lo que sí es verdad, y esto no es mentira, es que nuestro querido Pepe Ochoa tiene su recetario en la página de TV Más, que recuerden que es www.tvmas.mx. Ahí van a poder encontrar todo lo que hace Pepe Ochoa, que qué bárbaro, Y lo voy qué a hacer igual que él, con una sazón. copita de vino para cocinar Pepe, rico. Si lo ¿sabes haces, qué? me avisas. Ahora que me regrese a Jalapa, voy a buscar a Pepe y le voy a decir, ya, Oye, pero ya que mana, nos invite. siempre dices lo mismo, ya, y pero no lo ya, hago ya, pero ya. lo prometo. Pepe, te voy a buscar. Invítanos a Y que cocinar lo busquen contigo. ellos. Y que lo busquen ellos también. Sí, búsquenlo, por favor, en la página de TV Más. Así es. Alejandra, estábamos platicando de los mitómanos y decía, siempre hay algo detrás de una conducta de un mitómano. O sea, siempre hay, no sé, probablemente algo que bajó primero su autoestima y que por eso se... ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando son las chicas bulímicas o anoréxicas? Como que utilizan precisamente las mentiras para... Ahorita me acordé por tu ejemplo de que no, si no he comido, y ellas al revés, ¿verdad? No, si ya comí. Uy, sí. Es ¿cómo se puede tratar a una persona que sabes ya de antemano que está mintiendo? Le tienes que seguir la corriente. ¿Qué pasa ahí? Tú que estás, o uno como familiar o como amigo que estás fuera. Mira, en realidad la manera de trabajar con cada uno de ellos es muy distinta, ¿no? Ok. Los casos son muy diferentes entre sí. Una persona, por ejemplo, ahí estaríamos hablando de los dos trastornos juntos, ¿no? De la anorexia y la bulimia, más aparte, cómo empiezan a encubrirse, que sería ya la mitomanía. Pero no puedo trabajar igual con una persona que presenta eso porque la raíz de su situación es diferente que una persona que simplemente está compulsivamente mentir. mintiendo, que no Ok. tiene una razón más. En este caso sí tendrían una razón para que no descubran que no están comiendo o que están vomitando. O sea, ya ¿sí? están siendo conscientes de mentir porque Exactamente. tienen Exacto. otra enfermedad. Sí, y cuando es el caso de la mitomanía nada más, pues es nada más porque sí y porque es lo que le da la ansiedad por hacerlo. Entonces ahí ya estamos hablando de una cosa diferente. Y entonces se tratan, digo,
refiero nuevamente a los familiares porque ha de ser muy complicado Debe ser muy saber que difícil. tienes una persona en casa o un amigo cercano que sabes que miente, que sabes cuál es su verdad o su realidad y que no te la está diciendo. Entonces, ¿cómo Claro. te comportas con eso? Mira, en realidad cañón, no se mana. trata de seguirles la corriente, Sí lo está. pero también hay que tener mucho cuidado de no confrontarlos. Estamos hablando de que hay veces que la persona no sabe que está mintiendo. Ya se le volvió una patología tan fuerte que no sabe que se está enredando en sus propias mentiras. Ok. Pero si uno desde afuera sí lo ve de una manera, lo primero es siempre ir al profesionista. O sea, no puedes dejar de ir a un especialista para que te acompañe y te diga cómo actuar. Porque uno a veces no sabe, ¿no? Pero en realidad tampoco puedes estar todo el tiempo confrontando y confrontando y confrontando porque le estás pegando más en la autoestima a esta persona. Ok. Estás de alguna manera aplastándolo más. Entonces, por otro lado, si le sigues la corriente, pues estás solapando que siga mintiendo. Ay, qué difícil. Claro. O sea, Entonces, es definitivamente complicado. cuando te enfrentas con eso tienes que ir con un especialista que te ayude, porque ¿cómo le haces? Y ayude a la O sea, familia en general. Oye, ayude a la familia, porque la familia lo sufre mucho. La Claro. pareja, los amigos, la familia, toda la gente cercana necesita ir también al especialista. No Claro, es cosa para nada saber más cómo de la tratarlo, persona. ¿no? Porque además muchas veces ellos, como no saben lo que está pasando, no quieren ir. No quieren enfrentarse a esa Claro. realidad y es muy probable que la primera persona que saque la cita sea un familiar. Claro, ¿no? por Y que vaya así casi arrastrado a la cita, pero bueno, es importante. Imaginen ustedes el caso de un alcohólico. Es lo mismo, el alcohólico siempre promete que va a cambiar, siempre promete que no lo va a volver a hacer, siempre dice que lo puede manejar, Como pero es una decíamos. enfermedad. Un político. Ajá. Podría Pero bueno, ser. un alcohólico tiene la enfermedad del alcoholismo y él tiene un vicio, pues, ¿no? Este es Además. el mismo caso, Exacto. tiene una muy enfermedad y parecido un a vicio. lo de la La bulimia bulimia. y la anorexia, o sea, porque ahí la raíz es otra. También se Sí, trata están de evadiendo se trata una de- realidad. Exactamente, se trata de Así diferente es. manera, ¿no? Así es. Oye, Ale, ¿y hay edad para esto, para ser mitómano? Porque dices, puede ser muy chiquito, pero en realidad el chiquillo, o sea, no sé, a lo mejor 10 años, estoy diciéndote algo para que tú me digas, un ejemplillo, que tiene 10 años y no para de mentir y sabe que está mintiendo, sabe que a lo mejor una cosa tan banal, decir, mamá, es que es rojo, no, hijo, no es rojo. Sí, porque yo lo vi rojo y no es que sea daltónico, es porque está mintiéndole a todos sus amigos que fue rojo, ¿no? O sea, es un decir. Sí, sin embargo, no podemos diagnosticar a un niño como mitómano porque su personalidad no ha terminado de los formarse. 18, ¿A partir de decías. qué edad entonces? A partir de los 18 ya estamos hablando de que se pudiera diagnosticar a una persona. Cuando los niños empiezan a mentir mucho es porque lo necesitan, es porque quieren llamar la atención, es porque quieren de alguna manera encajar más en la familia, es porque quieren que los papás les pongan los ojos encima, quieren decir algo a través de esas mentiras o porque lo aprendieron, como decíamos hace un momento, ¿no? Tienen amiguitos a lo mejor que también mienten mucho y Claro. copian, Déjate o eso. sea, Me acordé ahorita de que decíamos de los niños que mienten, por ejemplo, mi hermano, Cosito, que espero que no me vea, porque de chiquito él decía que nació en San Francisco. O sea, no, es que yo nací en San Francisco. Pero le decía a hasta- sus amigos. Él le decía a sus amigos. Ay, mi Entonces, vida. un día llegó mi mamá y las mamás dijeron, oye, que tu hijo nació en San Francisco. Sí, pero en el hospital. ay, no. Ay, hermano. Qué perdón. mala. Pues es que a lo mejor él escuchó a tu mamá alguna vez decir, es que mi hijito nació en el San Francisco. Y él Sí, dijo, no, de nací aquí en San soy, Francisco, gringo. soy gringo. Claro. Ay, saludos a Beto. Qué mala eres, tú siempre quemando a tu familia. Pero es que no. fue muy gracioso. Pero Sí. bueno, en ese punto él se creyó su propia mentira porque quería encajar a lo mejor en algo. Pero era O un llamar la niño. atención, como tú dices, era un Llamar la niño, atención. no terminaba todavía de, Ay, hermano, siempre quieres de llamar la crear atención. su propia personalidad, ¿no? Ahora, hay algo bien interesante que me gustaría compartirles también, que es cuando de repente, cuando somos niños, vivimos una historia. Cuando vamos creciendo, ahí en nuestro inconsciente se nos van quedando huecos, ¿no? Ajá. Como que ya no nos acordamos bien de cómo pasaron las cosas y nuestra Sí. mente inconsciente recrea una situación inventada para rellenar esos huecos. Entonces, eso es cuando nos pasa de que, oye, yo me creía mis propias mentiras cuando era chiquita. Pues sí, porque de alguna manera yo No ya te no me acuerdas de acuerdo de todo. todo a detalle, pero entonces mi mente, me empezó a meter situaciones ahí y creé yo una historia. Es muy común que eso suceda. Pero es que además siendo niños con la imaginación que No, teníamos bueno, a esa imagínate yo con lo edad. preocupada que estaría si mi hija es de Urano. O Exacto, sea, y si todos Giovanna, los por días me ejemplo, dice que ella es de Urano, Exacto, ¿no? y tú sabes cómo se dice, no sé Pero a qué, lo mejor no Urano. está mintiendo. Ay, imagínate, no me vuelvo loca. No, bueno, Los no, niños a lo tienen mejor es- capacidades todos somos muy diferentes. creativos de ¿Los qué? niños. Los niños tienen Ay, yo pensé que iba a decir capacidades los de diferentes. Urano tienen capacidades. ¿Los niños qué?
los niños tienen capacidades muy diferentes, de habilidades muy desarrolladas, sí, y claro. que a veces vale la pena ponerles atención en esas cosas que dicen. Ojo, no estoy diciendo porque sean verdad o porque exista Exacto. todo lo que dicen, sino porque de verdad tienen habilidades y como alcances más grandes de imaginación, de creatividad, Así es. de sentir, de expresar. Entonces hay que evitar cortarlos, ¿no? Hay que evitar es como que por eso también sacarlos de te ahí. preguntaba sobre la familia, digo, no pensando en que mi hija fuera mitómana, pero por ejemplo, esa es la actitud que yo tomo con ella cuando me dice, no, en Urano, por ejemplo, no hay edificios, me dice ella, no es como aquí. Y yo le digo, ay, fíjate, y aquí tantos que... O sea, yo sí le sigo la corriente, pues, Sí. ¿no? Pero no sé si a un mitómano real hay que decirle igual, ay, órale, Y por chido. ejemplo, en ese tipo de mentiras, que tal vez dices, bueno, pues son niños, todavía Es imaginación, no podría puedes, ser. ¿cómo le haces? O sea, si está bien que le sigas la corriente, o entonces sí le tienes que decir, no, hija, porque pues, tú no conoces Urano, o cómo reaccionas con ellos. Depende de la edad y si estamos hablando de niños, 27 está años. bien. Tiene 4. Ok. No, está perfecto seguir platicando con ella acerca de eso y también sobre todo indagando el por qué, ¿no? Ajá. Sí es bien importante. Mira, yo he conocido niños que tienen de verdad habilidades muy interesantes, como por ejemplo niños que dicen que ven cosas, niños que sienten, niños que presienten algo, y de verdad que en un principio siempre hay que creerles, siempre hay que confirmarlos. Claro. Eso se llama confirmar. ¿Sí? Y calificarlos de alguna manera para que ellos sientan que son escuchados. Por alguna razón ellos empiezan a crear esas fantasías o pudieran ser verdad algunas de las cosas que dicen, pero cuando tú los confirmas, cuando tú les haces caso, ellos se sienten seguros. Claro. No estás bajando su autoestima. Si tú a un niño le empiezas a decir, no es cierto, estás mintiendo, niño malo. Pues es lo peor que le puedes sí, hacer. es lo peor que puedes hacer porque entonces empiezas a bajar su autoestima, a quitar la seguridad en sí mismo y entonces Claro. una de dos, o provocas que cada vez mientan más y lo hagan más fuerte, o provocas que sea una persona pues tímida, que no se desarrolle y que al final sienta que no es querido. Claro. Bueno, y eso es con los niños. ¿Qué pasa con los adultos? O sea, ya nos dimos cuenta, a lo mejor, que tenemos una pareja, una mamá, un papá o un hijo adulto, que sabemos que si es mitómano, ya por todo lo que nos dijiste, que sigue. Es decir, sí hay una manera en la que ellos puedan como regresar a la realidad, Claro. o cómo le haces, porque pues no debe Sí. ser nada fácil, ¿no? Y sobre todo si ya tienen una edad adulta, luego que te dicen, uy, no, pero a sus 45 años ya no va a cambiar. O sea, ya está No, cañón, y es que ¿no? también la sociedad no ayuda, porque con ese tipo de situaciones y de creencias, nosotros las llamamos creencias limitantes, Ajá. ¿no? Porque tú le estás reforzando, no, ya no puedes cambiar, no, ya no puedes. ¿Y qué crees? La persona se lo cree, ¿no? Una persona que está pasando por esto necesita comprensión, ¿sí? Yo creo que los humanos tenemos que ser un poquito más afables y comprender y ponernos en los zapatos del otro, que la otra persona seguramente quiere mejorar, porque el motor que le está impulsando a hacer estas conductas es por algo bueno, es porque quiere encajar, quiere ser bueno, quiere tener seguridad, quiere tener amigos. Entonces, bueno, comprendiéndolo desde ese punto de vista, la persona tiene que ir a terapia, y las terapias son muy importantes porque te ayudan. Hablando del cerebro como tal, nosotros nos construimos una realidad. Cada vez que empezamos a creer algo, cada vez que empezamos como a repetir y repetir y repetir una misma cosa, ¡pum!, nos la creemos. Se conecta un canal neuronal que se repite y de alguna manera es lo que es el conocimiento. Cuando nosotros en terapia tenemos la manera de desconectar esas redes neuronales para reconectarlas de una manera diferente, entonces le ayudamos a la persona de que vea otra realidad que no estaba viendo. Entonces, que se deje de creer la realidad que le estaba estorbando y empiece a crear una realidad saludable. Eso es lo que se logra con las terapias. Ok. Y es un trabajo en equipo entre la persona que va, entre el terapeuta y entre la familia, porque entre todos empiezan a hacer el trabajo en conjunto. Claro. Claro, porque si no él avanza o ella avanza y la familia sigue estancada en que sigues mintiendo, o no lo dejan avanzar o no la dejan avanzar, o realmente explotan porque ninguno de los dos están apoyando como equipo, pues, ¿no? Así es. ¿Se necesita medicamento para eso? Mira, algunos psiquiatras estoy segura que lo darían. Los terapeutas no tenemos la facultad para medicar de ninguna manera, los psicólogos tampoco, pero algunos psiquiatras estoy segura que lo harían. En lo personal, en la terapia ericksoniana, nosotros no trabajamos con ningún tipo de medicamento porque nuestras técnicas son a base de trabajar con los recursos internos de cada quien.
el doctor Milton Erickson, que es el creador de estas técnicas, de alguna manera probaba todo esto en un hospital psiquiátrico en Worcester, que es donde él trabajaba, y él convivía con los casos psiquiátricos más raros y más fuertes de todo el hospital, y lograba cambios muy significativos porque su filosofía siempre fue que la persona que tuviera esos trastornos pudiera regresar a la sociedad, a sentirse cómodo, pudiera regresar a su familia y pudiera de alguna manera volver a ser funcional en su vida. Cuando lo vemos desde esta filosofía, entonces evitamos en lo posible los medicamentos para que la persona por sí misma reaprenda a utilizar lo que ya trae adentro, Claro. sus experiencias, sus recursos y sus neuronas y todo lo que ya nos conforma como ser humano. Ok. Oye, es que... digo, O sea, y nos quedamos quedadas porque está bien No, es que- interesante, la no, verdad. Pues claro, y no debe ser nada fácil. La verdad es que yo me pongo en el lugar, como bien dices, pues de la familia, más que nada, o sea, de los que están alrededor, porque yo creo que son los que, o sea, Ay, ¿tú? más lo deben padecer, por así decirlo, ¿no? O sea, Pero más que fíjate- la misma persona que sea mitómana. yo creo que el mitómano, no sé si estoy en lo correcto, también lo padece en el sentido de cuando se da cuenta, porque de alguna manera debe Se de tiene que darse dar cuenta, cuenta. o de toparse con ciertas Con la realidades, realidad. y entonces ha de ser muy deprimente saber que mentiste en cosas, por ejemplo, O en esta- que has basado tu vida, ¿no? Ajá, o sea, En lo que has basado esta tu persona vida. que yo les contaba que llegó a tal grado de decirnos a todos en un trabajo, en una empresa, y a tener que tenían consideraciones con él por muchas cosas, entre ellas porque su mamá aparentemente estaba en coma, pues obviamente cuando se enfrenta con la realidad que es te corremos porque sabemos que no es verdad, que has mentido aquí, allí, allá y esto ha afectado ¿Y si se lo dijeron laboralmente. en algún momento? No, por supuesto. Y hablamos con tu mamá, ¿verdad? Que está perfectamente bien. Esa depresión que ha de haber sentido, ha de haber sido terrible, ¿no? Sí, es un golpe muy fuerte, pero ahí, por ejemplo, estamos hablando de un caso real de mitomanía, un caso en el que la persona decía cosas sin sentido, Sí. en donde pierde su trabajo, en donde pierde su relación de pareja, pierde a su familia, o sea, pierde todo sin un sentido real, porque en realidad no le traía ningún beneficio, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un caso muy claro en que la persona pues ahí no tiene nada que ganar, Ajá. ¿no? No es como voy a mentir porque me quiero ganar la confianza de estas personas, o quiero mentir porque me quiero ganar unos pesos extras. Ahí estamos hablando de fraudes o estamos hablando de abuso Sí, de de otra poder, cosa, no de mentiras. pero para nada de mentiras. Bueno, quédate con nosotros porque todavía tenemos más preguntas acerca de los mitómanos. Pero pues antes vámonos a una pausa, ¿no, Mía? ¿Qué te parece? A mí me parece muy bien, con las tortitas que nos acaban de traer. Ay, qué rico. De aquí, Entonces, ¿ya escucharon quédense los en Amigas portales? y Confidentes, Qué rico. regresamos. Ahí venimos. Nos quedan únicamente escasos 15 minutos, quizá menos, para seguir hablando del tema del día de hoy, que sinceramente ha estado muy interesante, porque ¿quién no ha conocido a gente que miente? ¿Quién no ha mentido alguna vez? Pero bueno, tratándolo ya de manera patológica, Sí. un mitómano, pues no es cosa sencilla, no es cualquier persona a la que podamos tratar así como un loco, ay sí, sigue mintiendo, al cabo no te creo. Y por eso hemos traído hasta este sillón a que nos platique a nuestra terapeuta de confianza, Alejandra Carballo. Y Alejandra, ¿dónde te podemos ver, además de estar aquí en Amigas y Confidentes, dónde podemos ir contigo si tenemos algún problema como el que estamos hablando hoy o de otra índole? Cualquier otro, exacto. Pues mira, nos pueden buscar en las redes sociales. Estamos como Centro Ericksoniano Veracruz en la página de fans de Facebook, en Twitter, estamos también en YouTube, y el teléfono de nuestras instalaciones es 931-2582, 931-2582, y la página web www.cebchiquita.mx. Oye, ¿y cuál es el método? Es lo que iba yo a sí, preguntar. El que nos ¿Cómo explicó que hace lo rato, pero que nos utilizas? explique para ¿O cómo poder lo explicarlo haces? mejor. ¿Cómo es la terapia? Sí, el método que dices que ándale, platícanos, porque si no, a mí se me va a cuatrapear de nuevo. Ok. Como si bueno. fuera por primera vez. Claro, la terapia ericksoniana es una terapia breve, es la terapia del siglo XXI, porque no es de nueva creación, ojo. Milton Erickson nace desde 1901 y desarrolla sus técnicas desde como 1930 más o menos, así que no es que
que sea nueva, sin embargo, ahorita es la terapia del futuro porque nos estamos basando totalmente en la física cuántica y en las neurociencias. Estamos haciendo una mezcla a través de los estudios de la doctora Teresa Robles, que es quien trajo las técnicas ericksonianas aquí a México y las tropicalizó y las hace parte de lo que es nuestra cultura mexicana y toda la cultura latinoamericana. La terapia ericksoniana básicamente son ejercicios de imaginar, de recordar y de sentir en el cuerpo, por medio de las cuales fomentamos la plasticidad cerebral, que es lo que me hacían ahorita así de conectar y desconectar, porque resulta que nosotros tenemos 2 hemisferios en el cerebro, el izquierdo y el derecho. Están unidos por un cuerpo calloso, que es el que se encarga de ahí hacer como el enlace, pero ahí adentro en el cerebro tenemos nuestras neuronas, las células que transportan toda la información. Esas neuronas se conectan unas con otras haciendo sinapsis, y ¿qué pasa? Que a veces pues crean caminitos de conocimiento que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Como puede haber caminitos muy buenos, puede haber caminitos no tan buenos que nos están estorbando. A través de la imaginación, de recordar y de sentir en el cuerpo, nosotros desconectamos esos caminos y creamos una realidad interna que se proyecta en la realidad externa de las personas. Entonces son ejercicios cómodos, son ejercicios fáciles, a través de la imaginación, con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, pero en donde se trata de que tu atención esté más puesta adentro de ti que en lo que está pasando afuera. ¿Qué pasa? Casi siempre estamos atentos a lo que está pasando afuera, a las otras personas, a los sonidos, a lo que está pasando por ahí, y se nos olvida poner la atención adentro de nosotros. Y no te fijas a ver qué es lo que está pasando contigo. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está doliendo? ¿Qué me está punzando? ¿Qué emoción tengo aquí? ¿Qué me estoy imaginando? ¿Qué sueño? Todas estas cosas es poner la atención ahí adentro. Y cuando ponemos la atención adentro, pasa algo que se llama estado amplificado de conciencia. Es como si tú vas en una carretera de 2 carriles y de repente pones tu atención hacia adentro y ¡pum!, se abre la atención y se abren los carriles a 8 y pasa la información mucho más rápido. El cerebro capta con tus sentidos muchas más cosas. ¿Y qué pasa? Que la imaginación es algo muy importante aquí, porque para el cerebro lo que imaginamos es más fuerte que lo que sucede en la vida real. O lo que soñamos, ¿no, Ale? Así es. También, porque también, bueno, a mí me pasa muchísimo. La verdad es que hay veces que, pues sí, todos estamos como distraídos, ¿no? En el día a día, o sea, que el trabajo, que lo que tú quieras. Y de repente, a mí me pasa mucho que sueño ciertas cosas. Ya vas a empezar de morbosa. Sí. Mira, no hay que decir nada, no hay que decir nada. Déjala hablar, déjala. Cállate, eso no tenías que decir. No, bueno, también, ahora es cierto. No, vaya, sueño diferentes cosas. Está bien, pero hombre, regularmente nadie nos ve. Nadie sabe más que ellos. Nadie se entera. Regularmente lo que sueño y que luego me pongo como a... Porque siempre me acuerdo de lo que sueño. A disfrutarlo. Afortunadamente, porque no cualquiera lo tiene esa ventaja, ¿no? Siempre me acuerdo de lo que sueño y cuando lo analizo digo, pues claro, es que se me hace que esto me está haciendo falta. Tiene que ver con esto. O que esto tiene que ver con esto otro, entonces por eso a lo mejor estoy preocupada. O sea, para mí te puedo decir que la manera en la que me doy cuenta de lo que me está pasando es en el momento en el que sueño. Que te Claro, relajas. porque O sea, a que través, yo creo- es tu inconsciente hablando, sí, tu inconsciente a través de los sueños es la manera en que reacomoda y hace que las situaciones inconscientes se resuelvan, ¿sí? Entonces, en tu caso es muy, muy importante que te das cuenta y que como que captas el mensaje. Sí, la no verdad, todas sí. las personas captan el mensaje, sin embargo, siempre su inconsciente a través de los sueños está ahí como Te da mensajes, reorganizando tu cerebro cosas. te da mensajes de ciertas maneras, ¿no? Oye, pero cuando me regañabas a mí, que por ejemplo yo te decía que todos jugaban deportes en mi familia y siempre me dejaban a mí al final porque yo era la más chica, ¿no? Y ya después que yo, ahora ya ganó mi hermana, ¿no? Ahora voy a jugar yo, que era la partida de ping-pong. Y yo decía, pues ya no querían porque decían que yo era muy mala. Y hasta el día de hoy, que yo te decía... ¿Hasta ahora? Hasta ahora... No te sigo has diciendo, desenchufado. No me he desenchufado, pero por eso lo quiero comentar para que ustedes sepan que se puede uno desenchufar. Claro. Seguía yo pensando que era malísima en eso. Por eso, perdón, ahí Porque no te diste la oportunidad realmente de darte cuenta, ¿no? ahora O sea, las claro. nuevas, no sé si las nuevas corrientes o pues sí, de alguna manera que te ayudan a la educación de tus hijos, te dicen, nunca hables sobre el niño, sino sobre lo que está haciendo. O sea, no le digas, eres un cochino, sino dile, lo que estás haciendo
es muy sucio o lo dejaste Y todo explícale sucio. por qué. Pero si tú eres un cochino, eres un esto, No, te crees y Claro. eres una Es que ahí verdad. estaría Y empiezas haciendo así, y, no te claro. y comes elote, o sea, ¿no? ¿Qué es Porque esto? ahí estarías de alguna manera como que poniendo la personalidad, ¿no? Exacto. Y fíjense, cuando uno dice yo soy, y cuando lo dices y lo sientes, es Te lo porque estás creando. tú eres algo muy importante. No es lo mismo decir yo soy una loser, yo soy la que siempre pierde, a decirte cosas importantes para fortalecerte. Yo soy la que siempre puede, yo soy la que tal vez fui mala en esto, pero ya estoy aprendiendo a hacer cosas diferentes. Claro. De alguna manera el lenguaje tiene que ver todo. Claro. ¿Sí? La terapia ericksoniana es la base de la programación neurolingüística, y a lo mejor han escuchado ustedes Sí. por ahí. En la terapia ericksoniana somos expertos en el lenguaje, en la comunicación eficiente, el cómo usar las palabras a mi favor, ¿sí? No para hacerle el favor a nadie, para mí, para que yo empiece a hablar y ayudar a que mis neuronas conecten de una manera más saludable, ¿no? Pero así como utilizamos el Sí, lenguaje y imagínate la todo el día. imaginación, pues hay un montón de cosas Claro, que podemos por echar mano y que supuesto. son gratis, ya están adentro de cada uno. Hay Fíjate que que saberlas usar. Tengo un amigo, bueno, ustedes probablemente lo conozcan. Facundo tiene una hija, que es la hija de en medio, que es súper distraidísima. O por lo menos esas eran sus Dispersión. palabras cuando él me lo platicaba. Me decía, no, es que Mila, o sea, se le olvida hasta la mochila para ir a la escuela, ¿no? Es muy distraída, ya le dije, es que. Y entonces me acordé de eso. Le digo, ¿por qué no intentas no decírselo? Porque entonces ella ya captó que, pues, como es distraída. Todo mundo le sí, arregla la vida. Y entonces además es un pretexto. Es un disfraz. Puede ser. Ajá. Se ponen ese disfraz y como dices, es muy cómodo porque hay una ganancia secundaria. Pues sí, y no me nada más en responsabilizo eso, en de muchas nada. otras cosas, o sea, tienes razón. Como cuando te dicen, ay, es que tú eres débil. Pues prefieres ser débil para que todos te hagan lo Exacto, demás. o es que tú y no eres puedes, borrego. yo lo hago. O sea, yo soy más Claro. fuerte y tú quédate ahí. O sea, Son sí es cierto, disfraces pueden que uno ser. se va poniendo, pero aparte, como les decía, estás como metiéndote con la personalidad de Exacto. alguien, ¿no? Y eso se llama desconfirmar. Cuando tú desconfirmas a alguien, indirectamente le estás diciendo, así inconscientemente le estás diciendo, no existes, no te veo, eres invisible, Eres no un me inútil. importas. Lo que tú dices, ni lo escucho. Eso es desconfirmar. Y al estarle diciendo a una persona todo el tiempo cosas malas y lo que hace mal, le estás desconfirmando y le estás descalificando, lo cual Claro. es lo peor que uno puede hacer con los hijos, con los hermanos, con Y los este papás tipo y de con todo el terapias mundo. se pueden hacer grupales o nada más es individual. Es decir, No, si sí. yo tuviera problemas con mi pareja, ¿puedo llevar a mi pareja o no? Claro que sí, puede ser Juntos. individual, puede ser Hasta es mejor, pareja, ¿no? familia, Bueno, depende. amigos, grupos, o sea, trabajamos de todas las maneras para que, miren, nuestra terapia se basa en la teoría de sistemas. Un sistema, pues, es un conjunto de partes. Cuando una parte del sistema cambia, automáticamente modifica todo el sistema completo. Eso es la base de la teoría de sistemas. Pero de alguna manera nosotros, por ejemplo, si tú quisieras ir con tu pareja y tu pareja no quiere, al ir tú nada más, al mejorar tú y al cambiar tú, automáticamente puedes mejorar el cierto. sistema de la pareja y algo pasa. Pero claro que siempre es mejor que vayan los más que se puedan, los que estén Claro. de acuerdo en crecer y en mejorar. La Alan voluntad B. tiene mucho que ver. Digo, Alan B. La sección de Ala. Sí, ya no le he Oye, sacado la sección. Pero Ya. bueno, es muy interesante. Regresando un poquito al tema de los mitómanos, Mitómanos. yo solo te quería preguntar, ¿hay alguna forma de prevenir que tus hijos puedan llegar a tener este problema? Sí se puede prevenir reforzando mucho la autoestima y la seguridad de los niños y de los adolescentes. Incluso del propio mitómano, una de las maneras en que la familia puede ayudar es siempre confirmándolo, siempre confirmarlo. O sea, te entiendo lo que me dices, ¿sí? Te escucho, te reconozco, pero me estoy dando cuenta a lo mejor de lo que estás diciendo está mal en este momento, ¿sí? Pero te veo, te reconozco, te quiero. Y entonces a través de esa confirmación la persona va cambiando. A los niños, ¿qué pasa? Todavía estamos a tiempo de decirles, oye, eso que estás haciendo puede mejorar, puede cambiar, ¿sí? O sea, eso que está pasando contigo, mejor no lo hagas porque te puede acarrear problemas. Y los puedes ir como orientando de alguna manera. Claro. Pero no nada más es decirles que no mientan. Es todo algo, un conjunto de Claro. cosas de amor, de comprensión.
Es que tenemos aquí atrás a unos que están probando el audio y entonces yo creo que se les fue ahí el De paciencia. Entonces, de alguna manera, pues los niños es muy importante que se sientan amados, que se sientan escuchados, que se sientan creídos, ¿no? Como yo te claro. decía, por ejemplo, de tu hija, que bueno que le creas, que la confirmes, porque es una manera de reforzarle esa seguridad. Sí. Entonces, sí se puede prevenir de muchas maneras. Es importante saberlo porque pues la verdad es que en la medida de lo posible, pues lo importante es tratar de evitar el problema, ¿no? Claro. O sea, no enfrentarte a eso. Pero si sino ya saber- estamos, claro, sabemos si ya que sí se puede componer todo. Que hay además Vale. terapias que pueden funcionarnos mucho como lo que ustedes hacen y que además está aquí en Veracruz. O sea Oigan, que ya pues por eso muchas les dimos todos gracias los Alejandra, datos. digo, antes de que nos vayan y nos digan ya corte, muchas gracias Alejandra por estar con nosotros, interesantísimo, me la voy a agarrar al rato porque la verdad es que soy muy distraída, como ella dice, para que me quite lo distraída. Para que ya no Hasta digas ahora. soy. Para que ya no digas Sí, soy Ale, distraída, muchísimas llegué gracias. a ser distraída algún día, por eso yo decía que en las redes sociales los queremos ver, tómense la foto que les dijimos, queremos ver sus selfies con el programa, escríbanos de qué quieren que hablemos, la amiga y las otras amigas y confidentes más, jovenazo, yao. Por supuesto que sí, vamos a estar revisando, nos encanta que publiquen cosas en el Facebook y les agradecemos además que cada vez participen más, eso Sí. nos encanta. Oye, pero Y- antes de despedirnos también tenemos que agradecerle a mi querido Uli, Sí. que es el que nos maquilla, por supuesto, y a Frank, que Sí. es el que nos peina. Si usted tiene un evento especial, por favor, márquenles, ahí van a estar apareciendo los teléfonos y los datos, porque lo hacen de maravilla y además van hasta su hogar. O sea que, ¿Cómo de que no? ¿qué más O sea, quieren, verdad? Antes llegan Así que- ellos que cualquier pizza. Así es que usted márquele que llega Uli y llega Frank. Exactamente. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado un viernes más. Los queremos harto y por acá los esperamos en Amigas y Y Confidentes. habrá más de amigas y confidentes de la amiga Tami. Sí, claro que sí. Gracias a la Gracias, Ale. producción. Gracias, Gracias, chicos. Ale. A Gracias a todos. ustedes. Bye.